Shabbat Shalom, mis amados. Bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Hoy un tema extraordinario. Continuando como de costumbre en cada Shabbat, comentar la Torá, hoy la porción Yitro. Y el tema bajo el cual vamos a hablar en el día de hoy, mis amados, es nada más y nada menos que el tema la Torá del Mashiach o la Torá del Mesías. Hoy estaremos viendo este tema apasionante. Yo le llamo apasionante porque nos llevará a entender misterios extraordinarios que están revelados en la palabra, que a simple vista no se pueden ver, pero que cuando nosotros profundizamos y nos enfocamos más detenidamente podemos ver, podemos entender y conectar puntos que antes no estaban conectados. Así que permítame iniciar sin antes decir que la porción Yitro tiene tres lecturas principales, tres lecturas. Primero, la Torá, que comprende del libro de Éxodo 18:1 al Éxodo 20:23. La segunda lectura está en el Haftará, que es Isaías, capítulo 6, del verso 1 al capítulo 7, al verso 6. Y por último está la tercera lectura pública, que es la lectura del Brit Hadashah, o el pacto renovado, lo que muchos conocen como el nuevo pacto. La lectura de esta semana está en el libro de Mateo 5. Espero que usted pueda ya haber leído esto. Me imagino que ya usted leyó todo esto, ya que se entiende en nuestra cultura de estudiantes de la Torá, de que al caer el sol ya, en este Shabbat hoy, ya comienza la otra porción. Comienza usted entonces a envolverse en esa semana completa en el estudio de esa porción. Cuando llega el Shabbat, como el día de hoy, ya usted tiene ya esa porción leída, releída, reestudiada, notas. He escuchado ya rabinos hablando, he escuchado ya comentarios de otro tipo, de otros maestros. Y hoy usted viene aquí ya con un entendimiento preciso. Eso es lo que debería hacer. Yo asumo que ya usted lo hizo, pero esperemos que este comentario de hoy pueda reafirmar un poco algún principio de esos muchos principios que comprende cada porción. Lo primero que quiero decir antes de iniciar es una frase que está en un comentario hebreo, se llama el Kohelet Rabbah. El Kohelet Rabbah, que es un comentario rabínico del libro de Eclesiastés. Dice lo siguiente, una declaración contundente. Y menciona ahí el tema que nos toca en el día de hoy hablar, comentar, es la Torá del Mesías, la ley del Mesías. Lo voy a citar, mire qué dice, la Torá que un hombre aprende en este mundo, no habla del mundo, está hablando del mundo presente, el Olam Hazé, como se conoce en el hebreo, Olam Hazé, el mundo presente, que comprende de 6.000 años, tipificados en los primeros 6 días de la creación. Al hombre se le ha permitido, bajo la inteligencia divina, habitar en la tierra por 6.000 años. Y a esto se refiere aquí este comentario del libro de Eclesiastés, cuando nos dice, la Torá que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación, escuchen muy bien, con la Torá del Mesías. Esta es la frase con la cual yo quiero aperturar esta enseñanza del día de hoy, que nos da una clara distinción y apreciación de la calidad, la contundencia, la importancia, la preeminencia, inclusive en círculos rabínicos, del entendimiento y de la preponderancia de la Torá del Mesías. En otras palabras, la Torá del Mesías es la mejor Torá que hay. Es la Torá necesaria, por así decirlo. Es la Torá que necesitamos. Es la Torá más precisa, más profunda,
más queda en la diana, queda en el centro de lo que el Señor tiene en su corazón. Y diciendo todo esto, diciendo esta declaración tan poderosa, toda la Torah que aprendemos en este mundo es vanidad. Con relación, comparada, dice, comparada con la Torah que el Mesías nos dará. Y ya usted sabe que el Mesías ya ha llegado y ya ha dado sus enseñanzas y son un eco que ha repercutido en la historia. Por eso estamos aquí, mis amados, aprendiendo esa Torah del Mesías. Hoy vamos a aprender principios extraordinarios. Así que en la porción que nos toca, la Torah, en la porción Yitro, la Torah es revelada a Israel en el monte Sinai. Aquí es donde Dios, el Eterno, revela la Torah al pueblo de Israel. Lo hace en una montaña, lo hace en el Sinai. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué le dio la Torah en una montaña? Y llegué a la conclusión es que en las montañas es donde el agua más prístina, el agua más pura sale. Y como la Torah es comparada con el agua, ahí conecté ese entendimiento. Es que la Torah es el elemento o la enseñanza más pura que un hombre puede tener. Por eso fue dado en un monte. Es como un manantial donde sale agua pura, agua diáfana, agua transparente. Así es la Torah. Este acontecimiento singular, yo diría, me atrevería a decir que es y ha sido el evento más extraordinario que ha existido en la historia de la humanidad. Es la entrega de la Torá en el monte Sinai. Es el acontecimiento que ha repercutido más en la historia de la humanidad. Sin lugar a duda, de eso han escrito miles de maestros hebreos, miles de historiadores, miles de políticas, inclusive las mayores constituciones, los tratados internacionales, son basados en el decálogo, en la Torá, en los mandamientos del Señor. Por tanto, un gran pensador llamado Rashi, del pueblo de Israel, comenta sobre el ambiente, escuche muy bien, el ambiente que fue propicio para la recepción de la Torá. Cuando se iba a entregar la Torá, había un ambiente extraordinario ahí en los aires. Cuando este elemento instructivo, que es la Torá del Señor, fue entregada. Él dice lo siguiente, comentando Éxodo 19:2, él dice, Israel acampó allí, dice, Israel acampó allí. Usa un término aquí singular, escuchen muy bien. Israel acampó allí. No dice Israel acamparon allí. No dice eso. No está hablando en plural, está hablando en singular. Es muy importante. Entonces comenta Rashi como un solo hombre. Dice con un solo corazón. Pero todos los demás campamentos fueron divididos con quejas y con conflictos. Así dice Rashi. Es un comentario muy poderoso. En otras palabras, ¿qué está diciendo él? Él está diciendo que cuando la Torá fue entregada, la Torá fue dada a nuestro pueblo como un legado ético, moral, como el distintivo de nuestra nación. El pueblo estaba unificado. El principio aquí es la unidad. Es la unificación total de una nación. Y esto proporcionaba un ambiente, y ya para los eruditos y para Rashi, para muchos otros eruditos, han entendido que el elemento más importante por la cual el Eterno dio la Torá fue la unidad. Era porque el pueblo estaba unido, integrado, sinérgicamente. Tenían una sola mentalidad, un solo propósito, un solo ideario. Estaban amalgamados, por así decirlo. Estaban tan pegados que propició que el Eterno revelara su
propósito, sus palabras a este pueblo. Es la misma idea que nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 2, ya que ambos eventos, lo que registra Hechos 2, ¿se acuerda usted? El derramamiento del Ruach Kodesh, el Espíritu de Dios, sobre todo el pueblo, se reunió en la fiesta de Pentecostés. Fue lo mismo que sucedió en la fiesta en el Sinaí, que cayó en un Pentecostés también. Tanto en el Sinaí como en Hechos 2 podemos ver el mismo principio esbozado. La Biblia dice en Hechos 2:1, escuche muy bien, cuando llegó el día de Pentecostés, fiesta de Pentecostés, cayó el día 50, luego de la cuenta de los meses, 7 semanas, que son 49 días, el día 50 caía y se celebraba, se santificaba la fiesta de Pentecostés. Dice la Escritura, estaban todos unánimes juntos. Ya usted está entendiendo por qué también se cumple Pentecostés ahí en Hechos 2. Es el elemento de la unificación. Es el elemento de la unicidad. El pueblo estaba unificado también. Todos estaban bajo una misma intención, bajo un mismo corazón. Todos estaban bajo un mismo espíritu, por así decirlo. Dice, estaban todos unánimes juntos. Es por tanto que en la tradición de nuestro pueblo, la Torá fue revelada en el monte Sinaí, literalmente, como hemos dicho, en el festival de Shavuot. Así como también el Ruach Kodesh, el Espíritu de Dios, la Torá fue escrita en el corazón de las personas. Fue increíble este hecho extraordinario. Yo diría el hecho más extraordinario, como dije, que ha existido en la historia. Es increíblemente extraordinario ver que en Éxodo describe milagros extraordinarios también que sucedieron cuando el Matán Torá, o sea, la entrega de la Torá, fue entregada a nuestro pueblo. El libro de los Hechos 20:18 nos relata este hecho y nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo. Escuche muy bien qué pasó. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, dice, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Hay que notar algo extraordinario aquí en este relato del Éxodo. La Biblia menciona una palabra muy importante aquí, y es la palabra relámpagos. La palabra relámpagos aquí es la palabra hebrea kolot, que cuando usted busca el significado de esta palabra, nada tiene que ver con relámpagos, nada. Cuando usted va al original hebreo, usted puede ver que la palabra kolot literalmente significa sonidos o voces. Entonces debería leer la traducción, una traducción más precisa, que dice que todo el pueblo, dice, observaba según las voces y observaba los sonidos. Eso es lo que debería decir. Entonces aquí vemos como en vez de relámpagos son voces que el Eterno está hablando, que el Eterno está proclamando. Y es por eso que la Biblia dice en una versión más exacta, más precisa, literalmente debería decir, todo el pueblo vio las voces. Es lo que está diciendo el original. Todo el pueblo vio las voces. Ahora la pregunta sería, ¿qué es esto, Fernando? ¿Cómo puede ser esto posible? Esto es un anacronismo, esto es una aberración gramatical. ¿Cómo puede ser que alguien pueda ver voces? ¿Sí o no? Esto está extraño, pero sí es posible, mis amados. Es posible ver voces. Hay que entenderlo, sí, hay que entenderlo. ¿Cuál es el significado hebraico de oír voces? Es oír la voz dentro de la voz. Hay una voz dentro de la voz que el Señor quiere que usted escuche. Es igual que cuando la Biblia dice en una porción, en tu luz vemos la luz. Es igual aquí está diciendo, y vieron las voces.
porque hay una voz dentro de la voz que el Señor quiere que tú escuches, o sea, internalices, la graves, la insertes en el lugar interno que te hará a ti obedecerlas. Mi pregunta es, ¿cómo es posible entonces ver sonidos? El Midrash nos da una idea. El comentario rabínico de esta porción nos dice lo siguiente. Mire, escuche bien, dice, ellos vieron, escuche muy bien, lo que ordinariamente se oye, lo que ordinariamente, o sea, lo sencillo, lo simple se oye, lo normal. Y escucharon, entonces dice, y escucharon lo que ordinariamente se ve. En otras palabras, ellos vieron las voces. En otras palabras, pudieron discernirla, entenderla, asumirlas inmediatamente. En el libro de los Hechos nos dice algo también tremendo, ya que ambos eventos representan una complementariedad muy profunda. Los dos fueron celebrados en la misma fiesta de Pentecostés. Están muy conectados estos dos eventos. Hechos dice 2:3, y se le aparecieron lenguas repartidas. Usted ve, lenguas repartidas. Tú ves que dice en Éxodo que oyeron las voces. Aquí en Hechos dice, y se le aparecieron lenguas repartidas. Vio la misma, los mismos elementos aquí de voces como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Es interesante notar que en las traducciones modernas de esta porción del libro de los Hechos, la palabra para repartidas es traducida como dividida, como separada o como distribuida. Debería leerse, y se presentaron lenguas como de fuego que se le distribuyeron. Usted ve que se le distribuyeron, que se diseminaron dentro del pueblo. Es por eso que cuando usted estudia el libro de los Hechos, usted puede ver que ahí dentro de la reunión, cuando todos estaban unánimes juntos, habían Yehudí, amado, escuchen muy bien, solo judíos. Ahí no había de otras naciones, estaban judíos solamente de diferentes lugares que estaban diseminados los judíos. Habían elamitas, habían partos, habían medas, ahí habían de Ponto, de Galacia, habían de ahí de todas las regiones circundantes donde judíos estaban viviendo, que habían peregrinado a Jerusalén, ya que la fiesta de Pentecostés, como usted sabe, era una fiesta de peregrinación. Ahí no había gentiles ahí, mi amado. Ahí no había cristianos en ese momento. Eso es muy importante que usted lo entienda. Ahí había solamente judíos. Pero lo que distingue ahí es lo mismo que pasa en el Sinaí, cuando el Señor hablaba, y él hablaba en diferentes lenguas, en diferentes voces. Asimismo, pasó aquí en Hechos 2, donde todos esos Yehudí, todos esos judíos hablaban las maravillas de Dios en su lengua nativa. O sea, en todos los idiomas en los cuales ellos crecieron, que aunque eran judíos, vivían en regiones, en lugares geográficos distintos. Y cada lugar geográfico tiene su lengua, tiene su idioma distintivo. Es interesante y es increíble este hecho, ya que la tradición hebrea, escuche muy bien, afirma esta idea. Es bien claro esta idea. El Midrash Rabá lo dice. Tengo aquí el Midrash Rabá de Éxodo Rabá, en el capítulo 5:9, que dice así, escuche muy bien. El rabino Yohanan dijo con la voz de Elohim, tal como fue pronunciada, escuche, dice, y se dividió en 70 voces. Él está aquí comentando lo que sucedió en el Sinaí. Él dice que se dividió, la misma palabra que usa aquí el escritor de Hechos 2. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que los mismos elementos están sucediendo. Es que estamos hablando, mis amados, del mismo evento en diferentes épocas.
las mismas características en diferentes épocas. Dice, y se dividió en 70 voces, en 70 idiomas, para que todas las naciones comprendieran. Es entendido esto en el pueblo de Israel, en nuestro pueblo, que cuando el Eterno entregó la Torá, el Matán Torá, en el Sinai, él no solamente le habló, oye el entendimiento, él no solamente le habló a los hebreos, señores, él le habló a todas las naciones que estaban en la tierra en ese momento, y solamente nuestro pueblo recibió, internalizó, asumió la Torá, asumió las leyes que el Señor le estaba dando. Las otras 69 naciones, mi amado, le dieron la espalda. Le dieron la espalda a las palabras de Dios. Pero solamente la nación gloriosa, nuestro pueblo, mis amados, fue elegido. ¿Por qué nuestro pueblo fue elegido? Por quizás una raza superior, quizás por un espíritu superior. No, mi amado, fue elegido porque ellos eligieron ellos mismos. Ellos eligieron por encima de sus creencias, por encima de sus intereses, por encima de sus conceptos, eligieron las palabras que Dios le estaba dando. Eligieron conectarse no a lo que ellos querían en el momento, sino a lo que el Eterno le estaba proponiendo a ellos vivir. Y esa es la grandeza del elegido, de nuestro pueblo Israel, que se somete a los lineamientos, a la voluntad del Señor, mis amados, de una manera libre y voluntaria. Póngame mucha atención, que esto es muy importante. Es por eso que el libro de los Hechos también conecta esta verdad cuando dice en Hechos 2, 4, 6, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuáles lenguas? Las lenguas que ellos vivían, las nativas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, hoy escuche bien, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, y porque cada uno se le oía hablar en su propia lengua. Es interesante notar que esto es bien entendido en el pueblo de Israel. Muchos comentarios se han hecho acerca de esta verdad. El Midrash Rabbah dice, cuando Elohim dio la Torá en el Sinaí, él mostró maravillas incalculables. Escuche muy bien esto. A Israel con su voz. Y entonces pregunta, ¿qué pasó? Elohim habló y la voz resonó en todo el mundo. Dice, y todo el pueblo percibió los truenos, que ya sabemos que son las voces. Note que no dice el trueno en singular, que es la palabra kol, sino los truenos, que es kolot. Por lo tanto, el rabino Yohanan dijo que la voz de Elohim, tal como fue pronunciada, se dividió en 70 voces. Usted ve que lo mismo pasó en Hechos 2, en 70 idiomas, para que todas las naciones, todas, escuchen muy bien, comprendieran. Cuando cada nación escuchó la voz en su propio idioma vernáculo, sus almas se fueron, salvo Israel, que escuchó, pero que no fueron heridos. Esto dice el Éxodo Rabbah, mi amado. Impresionante comentario. Está hablando aquí de que solamente el pueblo de Israel escuchó, internalizó, asumió la Torá. El Éxodo también dice, y cayeron del pueblo en aquel día unos 3,000 hombres. Miren qué dice también en esta historia del Éxodo. Y cayeron del pueblo 3,000 hombres. Eso está en Éxodo 32, 28. Es interesante ver también que en el libro de los Hechos 2:41 sucede algo importante, y que hay un ticún de lo que sucedió en Hechos, que es un ticún, es una reparación.
ya que esto es un principio bíblico bien establecido, donde el Señor, cuando haya algún daño de alguna causa, en el futuro el Señor repara ese daño. Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos cuando nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ustedes, los que recibieron su palabra cuando descendió el Ruacodes en Pentecostés, en Hechos 2, dice literalmente, fueron 3,000. Usted ve ahí la reparación, el ticún que Dios hizo. En Éxodo murieron 3,000, pero en Hechos 2 se convirtieron 3,000 personas. Dice, y fueron bautizados. Dice, y se añadieron 3,000 personas. En otras palabras, esto nos lleva a la restauración del lenguaje que Dios hace. Cuando Dios restaura un lenguaje que todos pueden comprender, es una reversión de la maldición que sucedió en el monte, en la Torre de Babel. ¿Se acuerda usted que cuando Dios descendió en juicio en la Torre de Babel, como nos cuenta el libro de Génesis, esta gente estaba tratando de llegar al cielo, estaba tratando de convertirse en Dios, por así decirlo. Estaban desautorizados para conectar el cielo y la tierra. Al pretender ellos hacerlo, la Biblia dice que el Señor descendió y dice para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces ahí dice, y dijo Hashem, y dijo, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Usted ve que la confusión aquí de lenguas es una maldición. Cada vez que Dios restaura un idioma, cada vez en la Torá que Dios repara un lenguaje, está hablando acerca de la reversión, de la inversión de la maldición que trajo aquí en la Torre de Babel, ya que en el principio no era así. En el principio solamente había, como dice la Torá en Génesis 11, una sola lengua y todos los habitantes de la tierra eran de una sola palabra. Es la predicción tan precisa que nos da el profeta Sofonías, mis amados. El profeta Sofonías predijo este día donde definitivamente el Señor haría un tikkun haolam, una reversión total de esta maldición, cuando nos declara en Sofonías 3:9 lo siguiente. Dice, en aquel tiempo devolveré. Oye, que dice, yo a los pueblos. Usted viendo que esto es una literalmente indicación a lo que pasó en la Torre de Babel. Devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos me invoquen, para que todos invoquen el nombre de Hashem, para que les sirvan de común consentimiento. Puede ver usted la conexión aquí también, de unicidad, de idiomas y de pueblos. Lo que estamos tratando de decirle hasta aquí, mis amados, es como una sola nación llamada Israel pudo en la historia comprometerse, mis amados, a recibir en sus vidas, en su corazón, la Torá. La Torá está conectada a una nación, a un pueblo. La Torá está conectada a una idiosincrasia, a una cultura revelada. La Torá está conectada a un pueblo que se venció a sí mismo. Un pueblo que ha sido llevado de la esclavitud, fue extirpado del cáncer de la esclavitud, de la inhumanidad de la esclavitud, de lo mordaz, de lo atroz, que es la esclavitud, la casa de servidumbre. Y es llevado entonces a una montaña. Y ahí en esa montaña el Creador le habla al mundo completo, pero solamente nuestra nación Israel pudo aceptarlo, mi amado. Eso es lo que estamos hoy estudiando aquí. Usted va a ver por qué yo hablo de esto. ¿Qué conexión tiene esto con la Torá del Mesías? Ahora voy por ahí. Vamos, denme unos minutos más. Entonces la Torá lo que nos está diciendo, que al aceptarla,
que a nuestro pueblo asumir la Torah, como muchos de nosotros que estamos aquí hemos retornado a eso. Hemos retornado a la cultura, a la esencia, a la identidad correcta. Y estamos asumiendo la responsabilidad, el yugo de la Torah, reconectándonos a nuestra verdadera esencia, a nuestra verdadera identidad. Lo que representa que somos un pueblo libre. Solamente un pueblo libre puede asumir la responsabilidad del yugo de la Torah. Es por eso que Dios los saca de Egipto. Es por eso que Dios los extirpa de esa casa de esclavitud y los lleva al monte y le entrega la ley de la libertad. Por tanto, la libertad está sobre las tablas de la Torá. Una cosa es la libertad de sacarte de una opresión y otra es vivirla. Dios está convocando a un pueblo a vivir esa libertad que Él físicamente les dio cuando vivían ahí en Israel, que era una representación en la vida de nosotros del pecado, mis amados. Cuando nosotros decidimos el pecado, cuando violamos la ley, estamos infringiendo la Torah, es el pecado. Una persona libre no infringe la ley, no infringe el pecado, no entra en pecado, no quebranta los mandamientos de Dios voluntariamente. En otras palabras, en Éxodo, vemos que la libertad estaba incrustada en esas tablas. El principio es el principio de la libertad. En Éxodo dice, y estas tablas eran la obra del Señor. Escuchen muy bien, estas tablas no son obra de hombre. Estos mandamientos no son obra de ningún hombre, de ninguna ideología. Son del Eterno, dice. Eran obras del Señor. Y la escritura, dice, era escritura de Elohim. Y dice, grabada. Yo le pido a usted que esta palabra la ponga, tome en cuenta. La palabra grabada es la palabra hebrea, harut. Dice que las palabras del Señor, la escritura de Elohim estaba grabada sobre las tablas, sobre las tablas. Es interesante esta palabra. Permítame yo explicarle brevemente esto. La palabra hebrea para grabada también puede leerse como libertad. Entonces, lo que el Señor está comunicándonos aquí es que lo que es grabado es la libertad. Dios te grabó la libertad sobre las tablas de tu corazón, lo que está diciendo. Dios imprimió la libertad en tu vida. El sello que te distingue de que eres pueblo del Señor es que eres libre para elegir los mandamientos del Señor. Un gran tratado en el Talmud llamado el Pirkei Avot, el tratado, los dichos de los padres, como se le conoce en español, comenta esto. Mire el comentario, lo quiero traer a colación aquí para que usted pueda oír algo extraordinario. Dijo el rabino Josué, hijo de Leví, y las tablas son las obras de Elohim, y la escritura es la escritura de Elohim, grabada en las tablas. Leído, no grabada, sino libertad. Leído harut. Porque no hay individuo libre, escuche muy bien, no hay individuo libre excepto para el que se ocupa en el estudio de la Torá. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando grabó las tablas de la Torá, las letras, las palabras de la Torá en las tablas? Mis amados, la libertad humana. La libertad. Dios nos creó libres. Pero, y nosotros en la historia, en nuestro desarrollo en la existencia, nos esclavizamos nosotros mismos por enseñanzas y por conceptos e ideas contrarios a la voluntad de Shem. Y en esa trayectoria, entonces, hemos caído en la esclavitud, mis amados. Pero Dios, como nuestro Padre, siempre ha deseado este principio extraordinario que usted lo viva, que es la libertad.
A libertad fuimos llamados, dice la Torá. La Torá dice, nuestro rabino Yeshua nos dice que si Yeshua verdaderamente nos libertare, serán libres. La Torá dice, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Usted ve este principio esbozado en toda la Escritura. Para eso usted está estudiando estas palabras de hoy. Para eso usted cada vez que se reúne en Shabbat, cada vez que usted se reúne cada lunes, cada miércoles a estudiar la Torá, y cada día que usted estudia la Torá, es para llegar a ser libre. Es lo mismo que Jacob nos está diciendo. Santiago, para que usted me entienda más fácilmente, el hermano de nuestro maestro Yeshua. Él dice en Santiago 1:25, el que mira atentamente en la Torá perfecta, el que mira la libertad, le llama la de la libertad, y persevera en ella, es constante, está firme en ella, vive ahí todos los días ahí insistiendo, poniendo por acción la palabra, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será, dice, bendito en lo que hace. ¡Wow! ¡Qué lindo es esto! La tradición hebrea nos habla en muchos lugares acerca de esta verdad. Hay un tratado que nos dice lo siguiente. Por lo tanto, la Escritura proclama, las tablas eran la obra de Elohim desde el tiempo en que el mundo todavía estaba bajo la eidad, o sea, la esencia del nombre del Señor. Antes de que el Shabbat hubiera entrado, la Escritura también era la escritura de Elohim. Fuego negro, escuchen muy bien esto, fuego negro sobre fuego blanco. Y fue Jarut grabado, porque el jubileo proclama la libertad, o sea, la herencia. En otras palabras, como dice este comentario, la herencia del ser humano en la vida es ser libre. Y dice, la libertad a todos los mundos. Dios proclama, entrega Torá para que los mundos creados, tanto visibles como invisibles, yo le llamo esto la realidad, es una realidad no palpable, espiritual y una realidad física, están unidas, entrelazadas, sean expuestas, reciban libertad. Mucha gente enseña que la Torá es esclavitud, mis amados, pero no, esto no es lo que dice aquí. Esto solo es cierto si se interpreta mal. Si entendemos mal esta verdad, concluiríamos que la Torá es esclavitud, pero no lo es. Israel no llegó a ser libre cuando salieron de Egipto. Se vuelven verdaderamente libres. Escuchen muy bien, eso es lo que yo propongo en muchas enseñanzas que he dado. Una cosa es ser sacado de Egipto, ser liberados, y una cosa es vivir en libertad. Para eso usted fue llamado, no para ser libertad, no para ser sacado, sino no para ser sacado de Egipto, sino que Egipto se ha sacado de usted. Por tanto, el que es sacado de Egipto debería vivir en libertad, pero la realidad es otra. La realidad que hemos visto es que personas que dicen creer en el Elohim de Abraham y Jacob todavía están sumergidos en esclavitud teórica, en esclavitud mental, en esclavitud física. Todavía viven subjugados a esas esclavitudes que el mundo presente nos muestra. Nosotros asumimos esas cosas y nos las atamos a nuestro cuello, cuando ya el Eterno nos ha libertado ya y nos ha entregado lo que realmente liberta. En otras palabras, vivir en libertad es asumir, es aceptar, es aplicar la Torá en todas las áreas de nuestra vida. Porque la Torá, mis amados, es la libertad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Torá del Mesías? Ahora vamos a entrar aquí. ¿Qué es lo que tú estás diciendo desde ahorita? Yo, bueno, tenía que traer esta plataforma
para yo poder entrar ahora en lo que quiero entrar, en el punto central de la enseñanza. Y quiero entrar ahora en que la Torá, aunque fue escrita, fue entregada, fue escrita en tablas de piedra, estas palabras que son del Señor tienen una esencia y tienen un alma. Es igual que cuando usted estudia a los más grandes pensadores hebreos, lingüistas, gente que tiene una erudición extraordinaria, han concluido, escuchen muy bien en esto, han concluido que cada letra hebrea es como un hombre, es como un ser humano, es como usted y yo. Es por eso que usted ve que los rollos de la Torá, cuando están viejos, no se destruyen, no se rompen, sino que los rabinos y los sabios hebreos, nuestro pueblo, tienen por tradición que ellos los entierran, al igual que como se entierra un hombre. Ellos buscan un cofre y ponen el rollo, y hay inclusive hasta cementerio de rollos. ¿Por qué? Porque dentro del entendimiento de la nación de Israel, un rollo de la Torá es como si fuera un hombre. Es por eso que la Torá, usando este elemento, Yeshua mismo dijo que la Torá se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Era basado en el entendimiento hebreo de que los rollos eran como personas. Eran personas en sí mismos, que había que tratarlo con dignidad y con respeto. Y como una persona cuando muere hay que enterrarla, se tiene por costumbre que en el pueblo de Israel cuando una persona muere, se entierra el mismo día que murió. No esperan 3 y 4 días para... Muchas costumbres, muchos de nuestros que inmediatamente muere el mismo día, honrando a ese hombre su cuerpo para que en el día de la resurrección pueda ser resucitado plenamente. Es el entendimiento. Ahora, es lo mismo con las palabras. Las palabras son hechas como un hombre. Escuche bien. Generalmente, en la gramática hebrea, las palabras son formadas de 22 consonantes. Y está estructurado de la siguiente manera. Hay raíces padre y raíces niño dentro de la cultura hebrea, dentro de la gramática. Una raíz padre se forma cuando usted coge dos consonantes y las une. Eso forma una raíz padre, raíz principal, raíz primaria. Se le llama también raíz padre para que usted vea que es tremendo. Porque el idioma hebreo, igual que la fe, igual que todo en la existencia, está basado en la paternidad, que es lo que significa la fuente de donde proceden las cosas. Esto es muy interesante. Pero para poder nosotros expresar una idea, una raíz no te la da. Es por eso que a esta raíz padre se le añade otra consonante y forma una raíz niño. Se le llama también raíz secundaria. Y es ahí donde ya puede expresar mayor fuerza o comunica una idea, un pensamiento. Entonces, los rabinos han entendido que cuando ya una palabra expresa un pensamiento, es como una raíz. Entonces, la raíz niño tiene 3 letras. Tiene 3 letras. 3 consonantes. Y ellos han entendido que es como un hombre. Las 2 letras de fuera, una es prefijo y una es sufijo, son como el cuerpo del hombre. Ellos lo tipifican como el cuerpo humano. Pero la palabra infija o la de en medio es como si fuera el alma de la palabra que comunica la esencia, comunica la idea que ellos quieren transmitir cuando unen estas 3 consonantes. Como si fuera un hombre. Un hombre, usted y yo somos un cuerpo. Somos un cuerpo y también tenemos dentro un alma. Es por eso que la Torá es vista que tiene un alma, que es la esencia misma del concepto que quiere transmitirse.
Entonces, ya vimos que la Torá es la palabra de Dios, viene de él, es él mismo. La Biblia dice que es él mismo. Es por eso que cuando los pensadores hebreos pensaron que el Mesías vendría, proclamaría, declararía el alma de la Torá, la esencia misma por la cual esa palabra, esa idea fue dada. Cuando yo me refiero al alma de la Torá, estoy hablando la única persona que puede declararnos esa alma es el Mesías. Por eso es que comenzamos diciendo en esta entrega de hoy lo que dice el Coelet Rabá, que la Torá de un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación a la Torá del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías viene no a dar otra Torá, sino a traernos el alma, a declararnos, a enseñarnos la profundidad, la precisión que él quiso decir. O sea, la idea principal que él quiso comunicar al entregarnos la Torá. Te voy a explicar. Mire qué dice aquí un gran rabino llamado Isaac Berdyshev, citado en un libro que le recomiendo a todos, se llama Los Textos del Mesías, de Rafael Patay. Él dice algo extraordinario. Él dice: cuando llegue nuestro Mesías justo, también entenderemos los espacios en blanco en la Torá. ¿Te veo? ¿Por qué él dice que entenderemos los espacios en blanco? Cuando usted coge un rollo de la Torá, no sé si usted ha visto un rollo de la Torá. Usted ve que la Torá es un rollo, como una tela, es como un papel blanco y tiene letras en negro. Esta referencia aquí del rabino de los espacios en blanco literalmente se refiere a el rollo de la Torá, a esos espacios que están en blanco. Él dice aquí que cuando llegue el Mesías hablará de ellos. Ahí no hay, pero hay una intención ahí. Eso es lo que está tratando de decir, revelada, pero que está oculta. Está oculta. Y el Mesías es el destinado a explicarnos a nosotros lo que está oculto. O sea, el alma, igual que el alma humana está dentro de usted y su cuerpo es la expresión de esa alma. Así mismo, cuando el Mesías venga, dice este rabino Isaac Berdyshev, él nos mostrará, él nos hará entender los espacios en blanco. Qué lindo es esto. No se queda ahí. Permítame yo llegar a un punto. A través de las enseñanzas de Yeshua, usted puede ver cuando él nos habla, especialmente en Mateo 5:7. Hay que detenerse a estudiar esto. Mateo 5, del 5, 6 y 7, detenidamente, porque ahí él nos habla misterios extraordinarios. Yeshua revela el fuego blanco de la Torah. Y él nos habla, no solamente ahí en toda la, cada vez que él hablaba, él lo que estaba hablando era el alma de la Torah. Cada vez. Es por eso que usted puede oír en Mateo 5, 21, 22, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Escuche, yo les digo, usted ve que él está ahí ya usando la autoridad que él tiene. Ya eran los rabinos, pero yo, hablando ahí desde un punto de vista mesiánico, desde el punto de vista del Mesías de Israel, desde el punto de vista más profundo de la Torá. Él es la Torá viviente. Él es el que entregó la Torá en el Sinaí. Él es el que tiene la autoridad para enseñarnos a nosotros cuál es la idea central de todas las enseñanzas de la Torá. Esto es un gran privilegio que tenemos nosotros. Dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, matar no es solamente agredir a una persona físicamente, es lo que está diciendo. Quiero que matar solamente significa asesinarás, porque la palabra original es no asesinarás. Es algo con alevosía, con premeditación. No matarás, porque si alguien quiere matarte, la parte del derecho a defenderte.
Ahora, la idea aquí es no asesinarás. Entonces, él está diciendo, no fue lo que le enseñaron, tiene cierta verdad, pero yo le voy a dar la verdadera esencia de lo que yo quiero decir. Es más profunda, tiene que ver con el alma humana, tiene que ver con algo que pasa dentro de ti. No solamente es algo exterior lo que él está diciendo, aunque repercute en lo exterior. Eso es lo que está tratando de decir. Sí, no importa, ellos enseñaron bien, sí, pero un nivel nada más. Yo le voy a enseñar el nivel más profundo. Asesinar a alguien no solamente agredirlo físicamente, sino asesinar a alguien es cuando tú te enojas con tu hermano. Wow, aquí nos está dando una enseñanza, mire, que debe romper nuestro entendimiento de lo que nosotros entendemos. Eso es lo que él está tratando de decir. Él no está a nosotros llevando a un nivel mayor de santidad, de pureza, de entendimiento y de responsabilidad. Ya que todos los mandamientos tienen que ver con las relaciones personales, mis amados, con las relaciones entre hermanos, con la relación que tú tienes contra tu Señor, contra tu Elohim, que es Dios. Puedes verlo ya. Él agudiza el mandamiento, él te lleva al punto más profundo. No es físicamente nada más que matar, no. No, es cuando ya si te enojas con tu hermano, eres culpable. Si le llamas necio, serás culpable en el concilio. Si le dices fatuo, quedarás expuesto en el Geinón. Él está aumentando. Él está aumentando la rigurosidad para que usted entienda la importancia de entender el alma de la Torah. Esa es la Torah del Mesías. Es un mensaje al corazón, es un mensaje más profundo, a la esencia misma de lo que el Señor quiso decir. Juan expone sobre este concepto también en Juan 3:15, 4:20, 21, cuando dice, escuche muy bien, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No solamente homicida, en otras palabras, alguien que mata, que agrede físicamente a un hermano. El que interviene una vida, el que suspende una vida, el que desvincula una vida de la existencia. No, un homicida es alguien que llega a aborrecer a un hermano. Wow, esto es muy poderoso. Si tú estás aborreciendo a un hermano, te constituyes un violador del mandamiento que dice no asesinarás, en otras palabras. Y dice, y si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a un hermano, eso no puede, no hay coinonía ahí. Ellos no hay compatibilidad de decir yo soy creyente y aborrecer. No, es un mentiroso. Juan dice, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, escúchame muy bien porque yo quiero entrar ahora en este tema. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Esto no ha sido la historia de la humanidad, señores. Esta es la historia de la humanidad desde el mismo principio de la vida. Caín mató a su hermano, Esaú perseguía a su hermano. ¿Usted cree que es coincidencia estas acciones? Usted ve la historia humana, que es el hombre conquistando otros pueblos, otras naciones, usurpando su propiedad, violando a las mujeres, tomando a sus hijos de esclavos. Esa es la historia de los países más poderosos, irrumpiendo en otras naciones. Por ejemplo, República Dominicana ha sido intervenida 2 veces por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno está hablándonos a nosotros es el alma de la Torah. Y el alma de la Torah, mis amados, usted lo va a ver ahora qué es. Por eso dice, y tenemos un mandamiento. ¿Cómo tú puedes aborrecer a tu hermano, amar a Dios y aborrecer a un hermano cuando a tu hermano tú lo ves siempre? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que no ama, el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Usted está entendiendo lo que Yeshua está enseñando. Es el alma de la Torá. ¿Por qué Juan habla de esta manera? Porque lo aprendió de Yeshua.
Las letras negras son nuestras obras, señores. Son las obras que Él nos demanda. Él espera que nosotros hagamos. Nuestras acciones, nuestra expresión en la vida, que son perceptibles en un mundo físico. Usted ve, la Torah es letra negra en un rollo, pero un espacio blanco. Los espacios en blanco, en otras palabras, se refieren a nuestros pensamientos, a lo que está dentro de nosotros. Qué lindo es esto. Son los motivos, son las intenciones de tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás intencionando? Cuando tú te expresas delante del Eterno y delante de tu prójimo, ¿qué tú piensas? ¿Cuáles son tus motivos? A eso se refiere la Torá cuando habla de las letras negras. Y también se refiere cuando habla de las letras blancas. Es lo que no se percibe, que solamente Dios puede verla dentro de ti. Son las raíces invisibles de nuestras acciones, porque cada expresión física tiene una raíz interna que lo motiva. Cada palabra que tú dices por tu labio, ya sea positiva, ya sea de maldición, ya sea de bendición, tiene una raíz dentro. Ese es el alma de la Torá. Para eso el Eterno le entregó la Torá en el Sinaí. La Biblia dice que la Torá es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué discierne? Dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Te estaba diciendo aquí el mismo elemento. Está hablando del alma de la Torá. ¿Cuál es el alma de la Torá? Los pensamientos y las intenciones que tú tienes en tu corazón. La Torá es más estricta. La Torá nos lleva a la profundidad, a la esencia. Es un ir más allá de lo que se lee en la letra. Por eso es que Pablo dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Te está diciendo, cuida tu intención, cuida lo que piensas, cuida tus pensamientos, cuida tus motivos. El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad nos inspira a ser observadores, no solo de lo exterior. Eso es lo que está tratando de decirnos Dios desde que entregó la Torá, cuando se derramó en el Sinaí. Cuiden su interior, cuiden sus pensamientos. No solamente vivan lo de fuera, vivan lo de adentro. ¿Qué está sucediendo adentro de nosotros? Eso ya nos adentro. Ahora, mi pregunta es, voy a ya ir concluyendo, denme unos minutos más porque esto es muy importante lo que quiero decir. Puedo decir muchas cosas más, pero me gustaría llegar al punto central de lo que yo digo. ¿Cuál es la esencia de toda la Torah? El alma. ¿A qué yo me refiero cuando hablo de alma de la Torah? Usted lo puede ver en uno de los versos que leí. La Torah literalmente, la esencia misma de la Torah es el amor, señores. Es el amor. Cuando usted estudia el amor, cuando usted vive en amor hacia el Eterno y hacia su prójimo, usted cumple la Torah. Cuando vamos a 1 Corintios 13, el apóstol Pablo, esto se le conoce como el salmo del amor. Esto es muy importante leerlo. Y quizá muchos no se han detenido a ver qué está diciendo él aquí. Yo quiero brevemente terminar este tiempo lindo que hemos tenido. Qué lindo es este tiempo. Cada vez que yo estudio la Torah y profundizo, me impacta más conocer más cosas. En el Salmo del Amor, en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe los elementos del amor divino, que no es un sentimiento, que no es una emoción, no es un amor romántico, no, es una decisión voluntaria. Es una decisión voluntaria. Es dar. Amar es dar. Es decidir.
por encima de mi emoción, por encima de mi sentimiento, como una entidad libre. Escuche bien, siempre para amar, solamente ama a una persona libre. La libertad y el amor están conectadas. Aquí vemos 15 principios y características del amor, pero por cuestión de tiempo yo no voy a poder decirlas todas. Vamos a ver algunas nada más. Vamos a ver algunas más, nada más. Mire que dice, lo primero que Pablo nos enseña, una de las características del amor, póngame mucha atención, es que el amor es paciente. También dice otra versión, es sufrido. La palabra griega aquí señala la paciencia con la gente más bien que con las circunstancias. Usted debe ser paciente con las personas, no con las circunstancias. Un gran pensador dijo que esta palabra era usada por un hombre agraviado que tiene la posibilidad de vengarse. Escuche bien. Y sin embargo, al tener la posibilidad de vengarse, él no lo hace. Eso es amor. Esto habla elocuentemente del refinamiento y del dominio del amor. Alguien que ha sido refinado en el amor, alguien que vive en el dominado por el amor, cuando tiene la posibilidad de vengarse de otro, él se abstiene. Pablo dijo, yo pues preso en el Señor les ruego que ande como digno de la vocación por la cual ustedes fueron llamados, con la humildad y la mansedumbre, soportándose, dice, con paciencia los unos con los otros, dice, en amor. En otras palabras, el amor es paciente, el amor sí, amor es benigno. Pablo nos recuerda y dice, sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. La benignidad y previene la dificultad y previene el dolor. La idea es que bajo toda provocación, escuchen muy bien, ¿qué es lo que quiere decir benigno aquí? La idea es que cuando usted es provocado, cuando usted lo provoca, lo tratan mal, le dan injusticia en vez de justicia, usted es cortés y usted es manso y es apacible. Escuche muy bien. El que ama es apacible, es cortés, es manso, pero no cuando lo tratan bien, no cuando alguien es amable con usted, no, es cuando usted es provocado, es cuando usted se le trata mal. El que expresa amor no le devuelve al otro lo mismo que recibe. La benignidad es una de las características principales del ministerio de nuestro maestro, porque él es el amor puro, señores. También dice que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. No conoce ni siente envidia o celos. La envidia es un pecado muy serio en la Escritura, señores. El libro de Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, dice, carcoma de los huesos. Fue envidia lo que sintieron los hermanos de José cuando lo vendieron. Fue envidia que sintió el rey Saúl cuando quiso matar a David. ¿Por qué fue destruido el segundo templo, mi amado? La Torá enseña, la tradición de nuestro pueblo enseña que fue el signat ginat, que significa el odio infundado entre hermanos. ¿Por qué hay odio infundado entre hermanos? La envidia. El amor te guarda de no envidiar. Cuando tú amas realmente no envidias a los que son más ricos, a los que han prosperado, a los que han llegado a lugares que tú no has llegado, a los que tienen mayor capacidad económica, a los que tienen mayor intelecto. Tú no lo envidias. La capacidad de alegrarse con los demás en sus buenas fortunas es quizás la mejor prueba del carácter. Si algún hermano tuvo alcanzado algún mérito, es porque tú tienes un mérito, es porque ha logrado esforzarse a llegar a algo. Tú no debes envidiarlo.
Por eso dice el amor no le envidia, no envidia. Usted es contento con lo que usted tiene. Otra de las características del amor es que no se jacta. El amor no se jacta. En otras palabras, no es arrogante, no es vanaglorioso. El origen de la palabra vanaglorioso o jactancioso es fuelle o bolsa de aire. Es tremendo esto. Una persona orgullosa, alguien que está lleno de aire. Detrás de la fanfarronería, es fanfarronería, jactanciosa. Por lo general se envuelve en presunción, en orgullo y en una sobreestimación de la importancia y las capacidades de uno. Es egolatría, en otras palabras. Todo el que se jacta es ególatra, ala para su propio lado. El amor, en otras palabras, se preocupa en dar en sí mismo en lugar de enaltecerse a sí mismo con orgullo necio. Tú te pones en el lugar que tú debes estar. El mismo Señor nos enseñó y nos dijo, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, pero el que se humilla, dijo él, será exaltado. ¿Usted vio? Otra de las características del amor, mis amados, escuche bien, por favor. Este es el alma de la Torá, el amar. No busca lo suyo, el amor no busca lo suyo. No insiste en sus propios derechos. Hay dos tipos de gente en el mundo, escuche bien. Los que continuamente piensan en sus derechos y los que piensan en sus deberes. Una persona que ama está enfocada en sus deberes. El primer tipo de gente piensa tocante a lo que la vida les debe. Hay gente que cree que la vida le debe algo a ellos. Ellos exigen y exigen, se quejan y se quejan. Pero hay otros que piensan en qué ellos deben hacer y asumen su responsabilidad de sus actos. Yeshua dijo, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Yeshua, que por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Usted vio? Oh, Dios mío. Él pensó en otro. El que piensa en otro primero no busca lo suyo, sino que se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. En otras palabras, el amor es generoso y es desinteresado. El amor, permítame terminar con estos dos elementos. Describiendo algunas características del amor. Me gustaría que usted pueda ver las 15 características, pero búsquelo, estúdielo profundo. Esta es la esencia de toda la revelación, de la verdad. Vivir en libertad es vivir en amor. El que ama es libre. Otra de las características del amor es que no se irrita ni guarda rencor. El primero, no irritarse, es cuando usted es gobernado profundamente por el amor. Usted no se irrita. Usted no es susceptible ni se ofende fácilmente. Hay gente que se ofende. Tú le dices una cosita y se ofende. La vida del apóstol Pablo estuvo llena de abusos, ¿se acuerda? Insultos, de agravio, y sin embargo, exhortó a todos sus discípulos en todas las cartas que escribió que a sus enemigos le dieran de comer y que le dieran de beber al que tuviera sed. ¡Wow, qué vida! Esto es para los creyentes no se dejen vencer por el mal que le han hecho, por los abusos que han recibido. Y de esa manera pueden vencer el mal con el bien. El mal no se vence con más mal, ¿eh? El mal se vence, se contrarresta con el bien. El segundo elemento significa no resentido. Cuando dice ni guarda rencor, no resentido. Esta es una palabra contable del ámbito de la contabilidad, que quiere decir registrar una partida o un detalle en un libro mayor para que no se olvide. Cuando usted no guarda rencor, usted no le apunta a nadie lo que hizo en su cuaderno. Hay gente que apunta, me hizo esto hoy, me hizo el otro ayer. El que no guarda rencor no registra ninguna partida lo que le hicieron.
Los creyentes, en otras palabras, que no guardan rencor, son los creyentes que no guardan en su memoria el mal que le hicieron. Cuando usted ama, usted vence el resentimiento, usted vence el dolor. Mis amados, estas son algunas de las características del amor, ya que la Torá, la esencia, el alma de los mandamientos es el amor al eterno y al prójimo, pero se expresa más en el prójimo, en que está al lado tuyo, en los que están más cercanos a ti. Exprese amor sin medida. Le preguntaron a un gran maestro, ¿cuál es la medida del amor? Él dijo, la medida del amor es sin medida. El amor no tiene medida. En otras palabras, todas las letras de la Torá, que son 6,000, conforme a los sabios, están contenidas en una sola palabra, es ahabá, es amor. ¿Quieres cumplir la Torá? Amén. ¿Quieres saber por qué Dios le dio la Torá a un pueblo libre? Porque solamente el libre puede amar. Se resume, se compacta en una píldora que se llama amor. El que crece en amor cumple la Torá. Esta palabra tiene la gematría de un valor de 13, que enlaza con los atributos de Hashem, que son también 13 atributos. Eso puede verse en Éxodo 34 claramente. Ahí están los 13 atributos de Yud-Hei, Bad-Hei. Está basado en la gracia y la misericordia. El número 13 es también la gematría de la palabra Ejad, que es uno. Ustedes, cuando somos uno, es porque nos amamos plenamente. Por eso Yeshua dijo, cuando ustedes se proyecten al mundo y ellos sepan que ustedes son mis discípulos, es porque ustedes entre ustedes se aman. Por tanto, Dios nos está diciendo en el día de hoy, mis amados, dejen las diferencias, dejen lo que los separa y vuelvan a la unidad, vuelvan a ser un solo pueblo, a estar unidos como cuando yo descendí en el Sinaí y entregué la Torá, ya que la unicidad fue lo que propició que yo me revelara. Vuelvan a lo que pasó en Hechos. Estábamos todos unánimes juntos, esperando el derramamiento, la promesa del Señor. Porque todos estaban juntos. Porque juntos, estar juntos es lo mismo que amar, mis amados. Cuando estamos juntos, la cultura es el amor. Ahí no vemos las diferencias. Ahí estamos unidos en lo que nos une, en lo que realmente vale. Es por eso que cuando el pueblo era uno fue que la Torá fue revelada. Es por eso que cuando el pueblo del Señor fue uno, fue cuando el Ruach HaKodesh llenó al pueblo. Así que yo le exhorto hoy a usted a amar con toda la fibra de su corazón. Ame hasta la muerte. Ame hasta lo más profundo de su ser. Ya que lo único que conquistó la muerte fue el amor. Yeshua vino a morir por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios amó y envió a su Hijo para que nadie se pierda. Él quiere dar una enseñanza de que nosotros debemos amar. Hashem inclusive dice la Torá, Hashem mismo es amor. Así que la esencia misma de la Torá del Mesías es el amor. Mi amado, que el Eterno me los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que el Eterno pueda revelar estas verdades extraordinarias que hemos visto en el día de hoy. Un abrazo a todos ustedes en cualquier país, en cualquier nación donde se esté. Shalom, shalom.